Pero es cierto que hemos perdido esos dos cromosomas, han desaparecido. ¿Qué ha pasado con ellos? Bien, la evolución no solo es perfectamente compatible con eso, sino que es que conocemos, tenemos datos de qué es lo que ha sucedido con esos dos cromosomas. Con esos dos cromosomas que hemos perdido. En realidad, no es correcto hablar, empezamos por el principio, no es correcto hablar de cromosomas, sino de pares de cromosomas, ¿de acuerdo? No es que tengamos 46 cromosomas, es que tenemos 23 pares de cromosomas. Y esto se dice así porque cada dos cromosomas son homólogos entre sí. Es decir, cuando tú generas una meiosis sobre una célula humana para generar espermatozoides o para generar óvulos, lo primero que sucede es que los cromosomas, la mitad de los cromosomas se van a una célula y la otra mitad se van a otra. Y después, en la segunda fase, cada cromosoma se rompe en dos, yendo medio cromosoma a una célula y medio cromosoma a otra, ¿vale? Después de una serie de entrecruzamientos. Bien, ¿qué significa esto? Significa que tenemos los cromosomas por parejas, ¿vale? Tenemos grupos de dos cromosomas, ¿vale? Tenemos pares de cromosomas. Entonces, somos organismos 2N, es decir, diploides, con juegos de cromosomas por pares. Hay otros organismos que son tetraploides, es decir, que el número de cromosomas que los tienen no van por parejas, sino que van en grupos de 4, en grupos de 6, hexaploides, en grupos de 12, dodecaploides, ¿vale? Por ejemplo, el trigo que comemos es hexaploide, ¿vale? Tiene juegos de 6 cromosomas, ¿vale? Su genoma, si tú analizas su cariotipo, que es comprobar a ver cuántos cromosomas tiene y qué tipo de cromosomas y cuál es la naturaleza de esos cromosomas, encontrarás que los cromosomas del trigo se agrupan de 6 en 6. Bien, nosotros somos organismos diploides, es decir, tenemos pares de cromosomas, la mayoría de nosotros. Entonces, los primates, todos los primates conocidos, excepto el ser humano, tienen 24 pares de cromosomas, pero el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. De modo que no hemos perdido dos cromosomas per se, hemos perdido específicamente un par. ¿Qué par hemos perdido? Bueno, pues no hemos perdido ninguno, eso también es mentira. Bien, entonces, a ver, tenemos 23 pares, el resto de primates tienen 24 y dices que no lo hemos perdido. Entonces, ¿qué ha pasado con ese par de cromosomas que ya no tenemos? Sencillo, se ha fusionado con otro. Teníamos 24 pares, el par 1, el par 2, el 3, el 4, el 5, todo, 23 y 24. Y un día, llegado un momento, el par 2 y el par 3 se fusionaron, se colocaron uno sobre otro, formando un solo cromosoma entre los dos. De modo que tenemos el 1, el 2 con el 3 formando un solo par, el 4, el 5 hasta el 24 y el número total es 23. Entonces, a partir de ese momento, al cromosoma fusionado le llamamos cromosoma 2, al 4 le llamamos 3, al 5 le llamamos 4, etcétera, hasta el 24 que le llamamos 23. Entonces, tenemos los 23 pares de cromosomas humanos. ¿Y cómo sabemos que esos dos cromosomas están fusionados? ¿Tenemos algún modo de saberlo? Pues sí, tenemos un modo. Y quiero intentar ilustrarlo dibujando. Voy a intentarlo, ¿vale? Bien. Pongamos que tenemos un cromosoma, ¿vale? Lo estoy dibujando así adrede. Y un otro cromosoma, ¿vale? Vale, necesitaré cambiar el color, así que voy a seleccionar... Ups. A ver si puedo.
Sí, ahí, ya está. Ahora, vale. Bien, a este cromosoma le vamos a dibujar el centriolo de color violeta, ¿vale? Y esta rama también violeta, ¿vale? Solo para diferenciarlo, ¿de acuerdo? Y al otro le vamos a dibujar una rama, esta rama que es más corta, y el centriolo amarillo, ¿vale? Dejando estas ramas blancas como las veis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que estos dos cromosomas, cuando se está el animal, se unen por el centriolo, que es esto y esto, ¿vale? De modo que forman el típico dibujo del cromosoma, así, ¿vale? Esto sería el centriolo y la rama para arriba y la rama para abajo, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos en el ser humano? Resulta que en el ser humano tenemos un cromosoma que es mucho más largo, ¿vale? Que es nuestro cromosoma 2, que tiene un centriolo, ¿vale? Como por aquí. Y que cuando analizamos su genética encontramos lo siguiente. Encontramos esto. Y esto. No sé si estáis entendiendo por dónde voy. Cuando analizamos la genética, esto es del chimpancé, encontramos el cromosoma 2 y el cromosoma 3, analizamos el material genético y vemos una zona, el centriolo y otra zona. Y resulta que esta zona del cromosoma 2 chimpancé es igual a esta zona del cromosoma 2 humano. El centriolo del chimpancé es igual al centriolo humano. Y esta zona del cromosoma chimpancé es igual a esta zona del cromosoma humano, ¿vale? Esto es igual a esto es igual a esto y esto es igual a esto. Y en el cromosoma 3 encontramos esta región que coincide con esta región de nuestro cromosoma 2, el centriolo que coincide con esta región del cromosoma 2 y este telómero que coincide con esta región que nos queda. Es decir, si analizásemos y aquí pusiésemos, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, analizamos esto y lo que tenemos es A, B, C en el mismo sitio, D, E, I, H, G, F. La misma secuencia que hay arriba, ¿vale? Son los mismos cromosomas. Son los mismos cromosomas, solo que en el caso del ser humano, esos dos cromosomas están fusionados, ¿vale? He hablado de centríolo, he hablado de centrómero, perdón. Sí, es posible que haya utilizado la palabra centríolo, ¿vale? Se me ha liado, me acabo de dar cuenta de que estoy cometiendo ese error. Hablo de centrómero y de telómero, ¿vale? ¿Qué es un centrómero y qué es un telómero? Bien. Cuando nosotros tenemos un cromosoma, vamos a volver a poner la pizarra otra vez. Cuando nosotros tenemos un cromosoma, ¿vale? Típico cromosoma. ¿Vale? Este es el típico cromosoma. Un cromosoma tiene varias partes, ¿de acuerdo?
Una de las partes es esta parte de aquí, que es la parte en la que las dos ramas, ¿vale? Veis que tiene dos ramas, una y dos. Bueno, pues esta zona es la zona en la que las dos ramas se unen. Y a esto se llama centrómero. Mientras que hay otras zonas que son los extremos del cromosoma que se llaman telómeros. ¿Vale? Bien, pues cuando nosotros analizamos el cromosoma 2 humano, lo que encontramos es un cromosoma que tiene su telómero, su telómero, su telómero y su telómero, y luego encontramos que tiene una zona que se corresponde con el tipo de secuencias de un telómero en esa zona y que tiene su centrómero aquí y una zona que se corresponde con otro centrómero en esa región. Es decir, no necesitamos ni siquiera analizar el genoma de un chimpancé, ¿vale? Esto es el cromosoma 2. Estamos hablando del cromosoma 2 humano. No necesitamos ni siquiera analizar el cromosoma del chimpancé para saber que el cromosoma 2 humano es en realidad el resultado de la fusión de dos cromosomas, 1 y 2, porque tiene telómero, centrómero, telómero, telómero, centrómero, telómero. El cromosoma 2 humano es el resultado de la fusión de dos cromosomas simios. Lo bueno de la genética es que podemos analizar, podemos comparar el cromosoma 2 humano con qué cromosomas de los simios y de este modo comprobarlo. La pregunta ahora es, ¿y esto no generaría una incompatibilidad a la hora de reproducirse? Es decir, volvemos a poner la pizarra. Si yo tengo un animal que tiene... Voy a poner la tiza un poco más grande. Ahí. Ahí. Pone que le he puesto más grande, pero ha sido mentira. Ahora. Ahí. Si yo tengo un animal que tiene estos dos cromosomas y otro animal que tiene un cromosoma muy grande, ¿vale? En el cual vamos a poner centrómero, centrómero, centrómero y región del centrómero. Cuando nosotros sacamos los espermatozoides y los óvulos de estos organismos, lo que nos encontramos es que uno de ellos va a aportar esto y el otro va a aportar esto, siendo así la zona. Bien, lo bueno de esto es que este centrómero se va a unir con este y este va a intentar unirse con este, de modo que las zonas de los telómeros, esta zona va a entrar en contacto, ¿vale? Recordamos que aquí teníamos un telómero, aquí tenemos otro telómero y aquí tenemos una región de telómeros fusionados. Vale, pues estas dos regiones de telómeros van a entrar en contacto y van a encajar con esta región de telómero que tenemos ahí. De modo que el resultado va a ser un
el resultado va a ser este. Va a ser que vamos a tener aquí esta zona, aquí estos dos telómeros se van a fusionar y nuestro cromosoma va a ser igual a este. Esta sería una de las opciones. La otra opción es que a la hora de intentar fusionarse, y de nuevo vamos a dibujarlos, tenemos el 1, o sea, bueno, el 2 y el 3, ¿vale? Y en este caso tenemos, bueno, me he pasado ahí, pero bueno, no pasa nada, lo dibujo así, ya está. Ahí y ahí el grande, ¿no? Bien. Y cuando se intenten fusionar, vamos a tener por un lado uno pequeño y otro pequeño, y por otro lado uno grande. Con las zonas de telómeros, como siempre, que las vamos a marcar, las de centrómeros, perdón, que es esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, y por aquí esta zona y esta zona, que son esta zona y esta zona. Bien, cuando la segunda opción es que cuando intenten cruzarse, cuando estos dos organismos intenten juntarse, este se junte aquí, este se junte aquí, y aquí se produzca una rotura del cromosoma, de modo que sea el resultado el consabido igual al de la madre, ¿vale? Tomando este como madre y este como padre, ¿vale? Que podría ser al revés, podrían ser este el padre y este la madre, da lo mismo, ¿vale? En este caso, si el resultado es la rotura del cromosoma fusionado, lo único que estamos haciendo es mantener el suceso previo, ¿vale? Sin embargo, si lo que se mantiene es el cromosoma fusionado y el cromosoma que estaba separado como resultado se fusiona, es decir, si el resultado es este, con la fusión aquí, vamos a volver a ilustrar las dos opciones, ¿vale? Esta era la otra opción, que se produzca la fusión, ¿vale? De los cromosomas, entonces el hijo va a ser igual, en este caso, al padre, ¿vale? Porque es lo que hemos definido como padre y como madre. Entonces, estas son las dos opciones, que el cromosoma antes fusionado vuelva a dividirse o que el cromosoma que todavía no se ha fusionado se fusione. De modo que son compatibles genéticamente estos dos organismos sin ningún problema. Pueden reproducirse y, por tanto, pueden dar una descendencia fértil. Y el resultado va a ser o bien la fusión del cromosoma, dando como resultado una forma, un cariotipo igual al del padre que tiene los cromosomas fusionados, y aquí hablo padre de forma genérica, ¿vale? No me refiero al sexo, me refiero al parental, o bien que se rompa el cromosoma previamente fusionado, anteriormente en uno de los parentales, y el resultado sea el parental que tiene los 24 pares de cromosomas. Bien, entonces, en el caso de que la fusión de cromosomas suponga, si no hay ventajas ni desventajas, en principio, la única forma que hay de que se mantenga esta fusión de cromosomas es por deriva genética. Es decir, que haya una parte de la población que mantenga la fusión, que haya otra parte que no la mantenga, sean reproducibles entre sí o incluso que lleguen a aislarse en forma de dos especies distintas. ¿Qué puede suceder? Sin embargo, si hay, en el momento en que hay una ventaja evolutiva para una de las formas, esta va a ser beneficiada y la otra se va a ver relegada, ¿vale? En este caso, no sé si existe una ventaja evolutiva. Hay dos opciones. O bien se produjo la fusión de cromosomas, eso produjo dos poblaciones distintas de seres humanos y una de ellas tuvo más éxito que la otra, que fue la que tenían los cromosomas fusionados por ventaja evolutiva y por tanto cada vez que se reproducían cuando salían con cromosomas fusionados eran más beneficioso para ellos que salir con los cromosomas separados, lo cual es probable porque tienes menos
zonas de telómeros y, por tanto, conservas mejor tu ADN. O bien se mantuvo por deriva genética. Son las dos opciones. ¿Vale? Pero, como vemos, existe una explicación evolutiva para la fusión cromosoma. De hecho, la fusión de cromosomas es un proceso evolutivo en sí mismo. Es perfectamente compatible, es coherente con la realidad y es algo que sabemos que sucedió porque, de hecho, podemos comprobarlo, porque podemos comparar el genoma del ser humano con el genoma de cualquier otro primate y ver el cromosoma 2, descubrir que es una fusión de dos cromosomas de primate.